Pienso yo que me has mirado. Eso es muy largo de contar, ¿no? Yo creo que lo que uno escribe, sobre todo porque ha leído. Las lecturas son esenciales. O sea que un escritor es los libros que ha leído. Y en este sentido yo tengo una idea bastante clara de mis motivaciones originales para empezar a escribir. Yo recuerdo, y lo he contado varias veces, recuerdo que en la biblioteca, la pequeña biblioteca familiar de mi casa, en Jerez, cuando yo era un adolescente, pues un día encontré una biografía de Espronceda, escrita por un historiador de la literatura, un filólogo ya olvidado, de Valladolid, que se llamaba don Narciso Alonso Cortés. Y a mí la poesía de Espronceda no me llamó la atención, porque yo no había leído poesía nunca. Si acaso los poemas puestos en los ejemplos de los libros escolares, que se aprendía uno de memoria, pero eso no significaba nada. Pero yo descubrí a Espronceda, al personaje, que me dejó completamente deslumbrado. Había muerto con 33 años y había hecho de todo. Las hazañas son incontables, ¿no? Las aventuras, las experiencias vividas políticas, humanas, amorosas, etc. Había fundado una sociedad secreta, estuvo perseguido por su exacerbado republicanismo, estuvo desterrado en un exilio en Lisboa primero, luego en Londres, luchó en las barricadas de la Revolución de 1838, creo, en París, volvió a España con una partida de bandoleros, se escapó con la mujer de otro, de la que tuvo una hija, Teresa, y que motivó, bueno, la amante y la hija, sobre todo la amante, motivó el mejor poema de Espronceda, ¿no? El canto a Teresa. Y, por si esto fuera poco, un día, paseando por la calle Santa Isabel de Madrid, vio una ventana iluminada, se asomó, y era un velatorio, y a la mujer que estaba el cadáver, era su amante. Entonces todo esto realmente eran tantas hazañas románticas, el colmo del pensamiento romántico, que yo quise imitarlo. Pero como no podía hacerlo en tantas aventuras prodigiosas, pues me limité a lo que tenía más a mano, que era escribir poesía y llevar una vida licenciosa. Y así pues hasta hoy. Una vez dijeron de ti que eras un libertino. Sí, rojo y libertino. Bueno, pues esto motivó realmente mis primeras aventuras de escritor, de poeta, de aprendiz de poeta. Un poeta neorromántico, naturalmente, siguiendo las pautas de la poesía de Espronceda, que, como digo, el canto a Teresa sí me encandiló. Sobre todo porque ahí hay una mezcla de lirismo y de ironía, de sorna. De pronto Espronceda introduce unos incisos que realmente son muy divertidos, ¿no? Dentro del drama que está contando en el poema. Bueno, pues todo esto me sedujo y, como digo, y empecé a escribir. Luego ya las cosas fueron decantándose. En Jerez había, como en cualquier pueblo, un viejo republicano que consiguió salvar de la quema una estimable biblioteca, y en contra de los hábitos del bibliófilo me prestó unos libros, 2 libros fundamentales para mi formación: la antología de Gerardo Diego, de la poesía del 27, la poesía española, y la segunda antología de Juan Ramón Jiménez. Eso ya fueron para mí, me cambiaron el sistema expresivo, recapacité, encaminé mis pasos hacia otra forma de entender la poesía y fui escribiendo. Pero bueno, eso ya, lo que vino después, ya no voy a contarlo porque no tiene interés. Bueno, mi trayectoria naturalmente es distinta porque los seres humanos somos irrepetibles. Espronceda también tiene cierta tal... En mi lectura de bachillerato pues estaba también Espronceda, pero mi afición ya, mi despertar ante el hecho literario
En casa se leía, en mi casa se leía, mis hermanas leían y mi padre también. Y yo cuento en mis memorias como un día cualquiera, cuando ya mi padre estaba muy enfermo, mi padre leía, leía, por ejemplo, las rimas de Bécquer, y como él estaba además muy enfermo, la escena es muy siniestra, pero realmente es real, leyendo esa rima de Bécquer de que solo se quedan los muertos, ¿no? Y se leía también, se recibía en mi casa una revista que tuvo mucha importancia, que se llamaba Lecturas. ¿Tú te acuerdas de Lecturas? Sí, claro. Lecturas era una revista que, bueno, como su propio nombre indica, tenía su parte de modas, pero después la mayor parte de la revista, que podía tener unas 110 o 120 páginas, pues eran cuentos de, bueno, personas que en aquel momento tenían cierta relevancia literaria, Antonio Zazalla, autor hoy totalmente olvidado, pero después había el final, que era la que más me gustaba a mí, era una especie de folletón en donde se publicaba una novela, en fin, en fragmentos. Y yo recuerdo que una de las primeras novelas que leí, quizás la primera, fue La locura de Armayer. Después, andando el tiempo, porque en aquella época me interesaba más la novela en sí misma que el propio autor, resulta que era de Conrad, La locura de Armayer, una novela de, bueno, pues como ya sabemos cómo lo eran las novelas de Conrad, en las cuales hay una navegación en el África, ¿verdad?, sobre todo en el río Congo, y bueno, aquello era muy, muy atractivo. Y ya después hubo un libro que para mí fue muy significativo, que fue en La República, ya estaba la República en España, una antología de un señor que era catedrático entonces de literatura del Instituto de Sevilla, don Antonio Regalado y González, cuyo hijo, creo que un hijo ha terminado de profesor de literatura en una universidad norteamericana. Bueno, la antología de don Antonio Regalado y González no tenía para mí desperdicio alguno, ¿no? Tenía desde el comienzo con los poemas españoles clásicos, del poema del Cid, en fin, de Bernardo del Carpio, etc. Y después ya terminaba con narraciones breves, bueno, de Cecilia Bolde-Faber, de Pío Baroja, por ejemplo, Elogio y nostalgia del acordeón, un cuento que me sedujo, Adiós Cordera, de Clarín. Para mí fue muy importante porque realmente me puso en contacto con esa dependencia que el ser humano tiene con la tierra en la cual ha nacido, ¿no? Y aquellos dos niños hermanos y la vaca, que desempeña un papel de madre, puesto que además por otra parte no tenían madre, fue un cuento que me impresionó profundamente. Y cada vez que alguien, lector o tratadista de Clarín, pone en entredicho este cuento de Adiós Cordera y consideran que no es a mí me produce cierta irritación, ¿no? Porque es un cuento que ha sido muy clave. Después ya, en mi contacto con uno que yo llamo mi preceptor, mi mentor, procedente de la Institución Libre de Enseñanza, ese fue ya también, por otra parte, ya absolutamente orientador, ¿no? Porque ya este hombre me deja obras de Baroja, de Azorín, incluso algunos ensayos de Ortega, como por ejemplo Notas. Y bueno, todo esto lo que me hace, me convierte en un lector, a partir de entonces, lector voraz, porque realmente la lectura es una parte esencial en mi vida. Decía Borges, me acuerdo ahora, nos has dicho esto, que Borges decía que uno se alardeen de los libros que han escrito, que yo me jacto de los que he leído. Sí, sí. Eso es una exageración por parte de Borges, pero realmente tiene mucho sentido. Sí, eso es cierto. Hay algo de verdad en eso, sí.